Buenos días, estamos en la lectura del Sri Harikatamrita, volumen 2. El tema es el Vyasa Puya y es clases de Srila Narayana Maharaj. Vyasa respondió: no puedo entenderlo por mí mismo. Esto es debido a que el paciente no puede determinar la causa de su propia enfermedad. Esto es cuando están hablando Narada Muni con Vyasadeva. Solo un doctor puede diagnosticar por él. Vyasa le dijo: por favor, dime qué me siento de esta manera. ¿Por qué me siento de esta manera? Narada Muni le respondió: en las escrituras tú describes el karma, el dharma y todas las demás, pero realmente no describes la elevada característica de Bhagavan. Tú describiste a todos los semidioses y las encarnaciones, pero nunca mencionaste que solo Krishna es Swayam Bhagavan. Tú no describiste cómo Swayam Bhagavan lleva a cabo tal variedad de pasatiempos en Braj. No describiste cómo su madre sujeta el oído de ese Parabrahma, mientras que los Brahmavadis en su meditación no pueden percibir ni siquiera un vislumbre fugaz del destello de la refulgencia que emana de las uñas de sus pies de loto. ¿Qué decir de contemplar el resto de él? Así que por favor, describe todo esto y especialmente describe cómo Krishna mismo, quien es Swayam Bhagava y el máximo límite del Vishnu Tattva, ejecuta el Aradhana o la adoración de sus devotos en forma similar. Por solo escuchar la sílaba Ra, su anuraga o amor natural se incrementa inmediatamente. Y al escuchar la sílaba Ha o Da, él se queda completamente fascinado. Su nombre es Radha. Tú no la describiste a ella. Tú no describiste cómo Krishna descendió directamente a Gokul, Brindavan, con sus devotos eternos, a ejecutar sus pasatiempos para el beneficio de las almas de este mundo. En especial, no describiste su hermosa Rasa Lila y su Prem Bhakti. No describiste cómo su Prem tiene dos aspectos, Vipralamba y Sambhoga. Sin Vipralamba, los pasatiempos de Sambhoga o de encuentro no serían reforzados. Vipralamba, sentimiento de separación, Sambhoga, de unión. Por favor, describe todo esto. Vyasa le preguntó: ¿pero cómo voy a describir esto? Narada Muni le respondió: primero purifica tu corazón al practicar el Bhakti Yoga, el cual purificará tu corazón de tal forma que ni el Jnana, ni el Karma, ni el Yoga, ni los Tapasya juntos con los Vratas lo podrán hacer. Sadayanti man yogo na sakyan dharman udava na sadayanta tuago tatam bhakti mamorjita. Mi querido Uddhava, el servicio devocional inmaculado
rendido a mí por mis devotos, me atrae, me trae bajo su control. Yo no puedo ser controlado así por aquellos que se empeñan en el yoga místico, la filosofía Sankhya, el trabajo piadoso, el estudio de los Vedas, la austeridad o la renunciación. Srimad Bhagavatam 11, 14, 20. Comprendan que el significado de tapasya o tapas es seguir los días de observación tales como Ekadasi, Jagmashtami, etc. ¿Cómo debemos seguir el Ekadasi Vrata? En su Jaiva Dharma, Bhaktivinoda Thakur ha explicado cómo debemos seguir el Hari Vasara o los días de observación o de contemplación y de ayuno. El día anterior debemos mantener brahmacharya o celibato y tomar prasada solo una vez. Brahmacharya significa en el sentido ordinario mantenerse célibe, y más allá de esto significa sumergir nuestra mente en Brahma o la trascendencia por medio del habla, de escuchar y leer Harikatha. En el preciso día del Ekadasi hay que ayunar completamente, incluida el agua, restringirse de descansar durante el día y permanecer despierto toda la noche. ¿Qué debe uno hacer durante estas 24 horas en que no se duerme? Nada excepto estar inmerso en meditar acerca de Bhagavan, en escuchar narraciones de los pasatiempos y ejecutar Hari Kirtan. A la mañana siguiente, después de bañarse, uno debe adorar a la deidad, ofrecer respeto a todos los Vaishnavas y entonces romper el ayuno. En ese día también uno debe tomar solo una vez prasada. Esta es la verdadera observancia del Ekadasi. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Si no ingerimos alimentos incluso por un día, ¿qué sucederá? En el Ekadasi tomamos 2 comidas completas de prasada y además numerosos bocadillos durante el día. También descansamos durante 3 o 4 horas por la tarde. Narada le aconsejó a Vyasadeva que practicara Bhakti Yoga, lo cual significa que primero uno tiene Shraddha, o sea, fe. Luego los anartas comienzan a desaparecer, o sea, la conciencia contaminada. Entonces uno se refugia en el maestro espiritual, el guru, y lleva a cabo Vayan, práctica del canto del santo nombre. Luego sirve al maestro espiritual, al guru, con Visrava Bhav, con una atención estática y amorosa. Intimidad con intimidad. Visrava Bhav. Escucha Harikatha, o sea, los temas acerca del Señor Hari, de parte del Guru. Aprenden también cómo practicar el Sadhana Vaya, o la práctica del canto del santo nombre adecuadamente. Y luego se empeña en los 64 tipos de Bhakti, descrito en el Néctar de la Devoción por Rupa Goswami. No es que uno solo compra una copia de Govinda Lilamrita y comienza a leer en casa. En este caso uno puede estudiar meramente para aprender cómo asociarse mejor con las mujeres, y de esta forma se desciende a los planetas infernales. Esta no es la forma de practicar Bhakti.
Todo depende del guru. Todo depende del guru, del maestro espiritual. Al ver el grado de calificación que tenemos, él gradualmente nos guiará dentro del bhakti. Si no, al estar lleno de anarta o malos hábitos y no comprender plenamente el ABC de la vida espiritual, imaginaremos que somos gopis, pastorcita de vaca, y adoptaremos el sendero de Smarana, de la meditación. Esto es opuesto a los mandatos de las escrituras. El guru, el maestro espiritual, únicamente otorgará estos temas elevados al discípulo cuando vea que el discípulo se ha vuelto completamente calificado para ello, cuando detecte avidez por estos en el discípulo y tras haber deliberado plenamente acerca de ello, Narada obtuvo su forma eterna. Pero debemos considerar esto cuando la obtuvo, solo tras la ejecutar suficiente sadhana vaya de manera correcta. Así que el llevar a cabo sadhana no es tan fácil como creemos. Debemos considerar todo esto y seguir el ejemplo de Narada Muni. Entonces sucederá para nosotros. Todas estas cosas deben ser cultivadas bajo la guía de un maestro espiritual fidedigno. Los gurús de hoy en día tratan de dar la perfección más elevada a discípulos que todavía están llenos de conciencia contaminada, anarta, y que no tienen avidez ni nada. Pero, ¿qué fue lo que hizo Vyasadeva? Dentro de él se encontraba el Bhakti de Vaikunta. Por la misericordia de Narada Muni, los pasatiempos de Krishna aparecieron ante él dentro de su corazón, ya que Narada es un Uttama Bhagavat. Él le otorgó misericordia a Vyasa de la manera que ya describí anteriormente. Por meramente mirar a Vyasa mediante sus instrucciones y al darle su contacto misericordioso, le dispensó inspiración interna. Estas son las tres clases de misericordia al hacer esto. Le dio a Vyasa de todo internamente e hizo que numerosas cosas aparecieran dentro de él. Entonces, por la práctica del Bhakti Yoga, Vyasa pudo fácilmente componer el Srimad Bhagavatam mientras se encontraba sentado en su ashram, en la ribera del Saraswati. A continuación, la potencia Suddha Sattva apareció en su corazón y por la voluntad independiente de ese Shakti, dentro de él comenzó a presenciar el flujo de los pasatiempos de Bhagavan Sri Krishna, como si estuviera en una película, una tras otra. Estos pasatiempos aparecieron ante su visión. Él vio los pasatiempos de Krishna en Dwarka, e incluso pasatiempos del Aprakata Lila, que no se han manifestado en este mundo. Percibió todo esto con base en el breve Chatusloki que se encuentra en el Bhagavatam, y a partir de este manifestó todo el Bhagavatam. Luego, dentro del Bhagavatam, narró esos pasatiempos que no habían descrito en otros Puranas o escrituras. Bhakti Yohena Manasi Sanya Pranihite Male Pasyam Purasam Purnam
Mayan Chatan Aprayam. Mediante el poder del Bhakti Yoga, Sila Vyasade, y al estar con una mente pura, firmemente concentrado en meditación, vio así Krishna plenamente dotado con refulgencia espiritual, con sus porciones plenarias y con su potencia interna de su Arupa Sakti. Su potencia externa maya, de una naturaleza inferior, fue vista en el trasfondo bajo su control. Srimad Bhagavatam 1.7.4. Él vio el Purnam Purusa, la personalidad completa. Purnam Purusa significa Krishna cuando está acompañado por la personificación de su Sakti, Srimati Radharani o Srimati Radhika. Sin verlos juntos, uno no puede decir que ha visto el Purnam Purusha. ¿Y cuál es la naturaleza de Srimati Radhika? Ella tiene numerosas sakis o amigas, y cada una de ellas personifica uno de sus bhav o sentimientos. Vyasade también recibió el darshan de las numerosas formas en que ellas sirven a la pareja divina. Vyasa vio cómo Maya estaba en el trasfondo y cómo las jivas que han olvidado a Krishna están atrapadas en la energía material. Él también vio cómo por refugiarse en los sadhus, en los santos, ellas gradualmente se rectificaban y se movían hacia Bhagavan. Yasyambai suyadmanayam Krishne param puruse bhakti upadyante puksam sokamoha vayapaham, simplemente por darle admisión auditiva a esta literatura védica, el deseo de ejecutar bhakti para sí Krishna, la persona suprema, brota inmediatamente para extinguir el fuego de la lamentación, la ilusión y el temor. Srimad Bhagavatam 1.1.7. Esta es la clase de tatua que compuso en el Srimad Bhagavatam. Es el significado del Brahma Sutra, el objetivo del Mahabharata y el significado del Gayatri Mantra y la esencia de los Vedas, como es confirmado en este verso. En el Garuda Purana y en el Hari Bhakti Vilas 10.283. Ato yaman Brahma Sutrana Bharatar Vinidaya Gayatri Vasyan Rupo Son Verdad va paribrihita. De entre todos los tipos de austeridades, es la evidencia inmaculada. Por refugiarnos solamente en este único libro, podemos alcanzar el Krishna Prem. Después de componer el Bhagavatam, su aflicción fue mitigada y su deseo más profundo fue satisfecho. Entonces, de alguna manera, atrajo a Sukadeva Goswami a su trampa y se lo enseñó. Más tarde, Sukadeva Goswami lo habló ante la asamblea de Maharaj Pariksit. Vyasade es conocido como Krishna Dvapayana Vyasade. Su nombre es Dvapayana porque apareció en una isla de Mathura. Esta isla era conocida como Krishna Ganga y estaba situada donde los ríos Yamuna y Saraswati convergen, cubierta por la jungla. El ashram de Parasara Rishi estaba en esa isla
y él en una ocasión, en ocasiones tenía que cruzar el Yamuna para ir a Mathura. En una de esas veces, él quiso cruzar el río de regreso a su ashram, pero la noche había caído. Parasara pudo haber cruzado el río mediante sus poderes místicos, pero hubo una razón específica por la cual no lo hizo. Solo había un lanchero ahí presente para cruzarlo. Este lanchero era en realidad una muchacha joven llamada Matsyagandha, que era la hija de una Aksara. Ella había entrado en el vientre de esta Aksara, quien había sido maldecida por Brahma para que asumiera la forma de un pez. Ella más tarde fue recuperada del vientre de ese pez por un lanchero, quien la adoptó. Su nombre es Matsyagandha, debido a que su olor corporal era como la de un pez. Ella era una joven virgen y estuvo de acuerdo en llevar a Parasara del otro lado del río. Cuando ellos llegaron a la isla de Rishi, la miró. Mientras la veía, ella se apenó. Pero él dijo, no temas, tú darás nacimiento a un hijo, pero continuarás siendo virgen. En el futuro te casarás con un rey. Simultáneamente, un hijo alto con un lustre oscuro nació de ella. Debido a que él nació de una duipa o isla, su nombre se volvió Tapayana. Vyasa le dijo a su madre, siempre que me llames, vendré inmediatamente. Entonces se fue para llevar a cabo austeridades. Algunos dicen que compuso el Bhagavatam en Badarikasrama, situado en los Himalayas a orillas del Ganga, pero no fue así. Por la misericordia de Narada Muni, él otra vez regresó al mismo lugar en Brindavan, donde nació y permaneció en un lugar y permaneció un largo periodo. Visitó todos los alrededores del Dham y tras obtener la misericordia del Dham, pudo escribir acerca de los pasatiempos de Krishna. Es posible que después de esto él haya ido a Badarikasrama, pero fue solo en Ramaji Bhumi o en la tierra saturada con ras, Brindavan, donde esos sentimientos debieron entrar en su corazón y pudo haberlos expresado a través de su escritura, el Srimad Bhagavatam. De esta forma, quien expande y difunde las descripciones de los pasatiempos de Bhagavan en este mundo es conocido como Veda Vyasa. Aquel que sentado en un trono narró esos pasatiempos es también llamado Vyasa o el Guru, seguidor de Vyasa. En el aniversario de su propio natalicio, la del Guru, mi Guru en este caso, Srila Bhaktiprayana Kesava Goswami Maharaj, adoraría cada uno de esos Vyasa Yagurus en el Paramparam. Krishna es el primer Guru, luego Brahma es el segundo, Narada Muni el tercero, Vyasa del cuarto, Sukadeva Goswami el quinto, y a continuación el Sampradaya que viene de Madhva, discípulo de Vyasa.
que fue a visitarlo al Badarikrasrama. De acuerdo a todas las reglas y regulaciones apropiadas, él adoró a cada uno, desde Swarup Damodar hasta nuestro gurú actuales. De Puri, Bhakti Vinod Thakur trajo el Padati o el sistema de adoración para el gurú. Mientras mi Gurudeva estuvo aquí presente, yo era el responsable de llevar a cabo todo esto. Durante un largo tiempo estuve asentado en Navadvip y también lo hice ahí. Ahora incluso no recuerdo todas las regulaciones y métodos para el Guru Puya, pero debemos saberlo. El día en que el Guru adora todo su Sampradaya o el Paramparam es llamado Vyasa Puya. No es que el Guru meramente acepta adoración de sus discípulos, esa no es la idea. El Guru empeña a sus discípulos en adorar la línea de sucesión discipular y luego acepta adoración de sus discípulos. De esta manera, el discípulo también adora al Guru, siguiendo la línea de la sucesión discipular, y así lo debe hacer. Pero en realidad nosotros adoramos todas las líneas de Guru en el natalicio del Guru. Yo vi a mi Gurudeva así como Puyapada Madhava Maharaj y a otros hacerlo de esta manera, y así es como debe hacerse. En el natalicio del Guru, el discípulo ofrece Pushpanjali, ofrenda de flores, a sus pies, a los pies del loto del Guru, Param Param. Nosotros dividimos a nuestros Param Param en dos sesiones, antes de Madhavendra Puri y después de Madhavendra Puri. Respetamos a los gurus que aparecieron antes de Madhavendra Puri en la sucesión discipular, pero en realidad son los acharyas que vinieron desde él hasta los acharyas actuales, quienes son los recipientes de nuestro más grande respeto, porque es de ellos que hemos recibido más misericordia. A esto se le llama Vyasa Puya y debemos ser cuidadosos de nunca faltarle respeto a ningún acharya antiguo y reciente. Esta conferencia fue dada el 8 de febrero de 1993 en el Sri Rupa Sanatan Gaudiya Math en Vrindavan. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.